Bien, estimados colegas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Vamos a dar continuidad a nuestras clases del día de hoy y para el efecto en esta clase vamos a tocar, ya hemos visto los principios del proceso familiar, la demanda y la contestación del proceso familiar, las audiencias en el proceso familiar, las impugnaciones también ya hemos revisado en los procesos familiares, la estructura de los procesos familiares, la afiliación, negación de maternidad, paternidad, son puntos que todavía vamos a ver. Y ahora también vamos a entrar a este punto que es la asistencia familiar y prácticamente a lo que es el divorcio judicial y notarial para posteriormente hablar sobre la división y partición. Con relación a este punto, vamos a hablar sobre el divorcio en el proceso familiar y vamos a decir que prácticamente es la extinción del vínculo conyugal. Es la separación prácticamente de cuerpos de ese núcleo familiar en el cual conforman el papá y la mamá, el varón y la mujer. El fallecimiento, ¿cuándo se da este tipo de desvinculación o de la extinción del vínculo conyugal? Se va a dar siempre y cuando el fallecimiento o la declaración de fallecimiento presunto de la o del cónyuge. Ustedes saben que lamentablemente cuando vemos a personas que han desaparecido 1 año, 2 años, y ya no se puede dar con el paradero de los mismos, se puede hacer, declarar como si existiera un fallecimiento presunto, ¿no? Contra esas personas que prácticamente han desaparecido. Generalmente este tipo de casos se da con los parroquianos, ¿no? Es decir, con las personas que se dedican a consumir bebidas alcohólicas ahí en las calles, que los ves un día y de repente desaparecen y ya no sabemos dónde están, no encontramos sus cuerpos, etcétera. Para ese tipo de compañeros o para otras personas que también han desaparecido de sus familias, para ciertos casos y procesos se les puede hacer declarar como una presunción de fallecimiento. En este caso, una declaratoria de fallecimiento. El divorcio o la desvinculación de la unión libre proceden en la vía judicial. Es decir, cuando yo me voy a divorciar, tengo que presentar una demanda y esa demanda va a erradicar a un juzgado de origen en materia familiar. ¿Y esto por qué se va a dar? Se va a dar por la ruptura del proyecto de vida en común, por el acuerdo de las partes entre los dos, es decir, entre los dos pueden quedar de acuerdo en ya no continuar más con esa relación matrimonial y, bueno, obviamente a solicitud de una de las partes, desvincular y, bueno, desvincularse con el proyecto de vida que tenía, ¿no? Entonces, esto se va a dar por la ruptura prácticamente de ese proyecto de vida en común que ambos tenían, o por el acuerdo de ambas partes, como lo hemos manifestado, por la voluntad de una de ellas. También procede en la vía notarial y esto va a ser por mutuo acuerdo. Recién vamos a ver cuándo procede en la vía notarial y en este caso, cuáles son los que proceden en la vía judicial para todas las personas que han contraído nupcias, es decir, que se han casado. Divorcio o desvinculación. Este divorcio o su desvinculación va a ser de manera, o se va a ejercer o demandar de manera notarial o también judicial. Bien. En cuanto al divorcio. El divorcio o desvinculación notarial. El divorcio o el proceso familiar, habíamos dicho que es notarial y familiar. Vamos a empezar con lo notarial. El divorcio o desvinculación notarial. ¿Cuándo se va a ver? Obviamente, por ser notarial, lo vamos a ver siempre y cuando se ejerce esto en oficinas notariales, es decir, donde un notario de fe pública. Y esto se va a dar por el mutuo acuerdo siempre que exista el consentimiento y la aceptación de ambas partes. En este caso, ambos cónyuges. ¿Y cuáles son los requisitos? Existen serios requisitos. Entre ellos, que no existan hijas ni hijos
o sean mayores de 25 años. Si son mayores a 25 años, prácticamente ya no pueden divorciarse por la vía notarial. El otro de los requisitos que es muy importante, que también va a estar en nuestra plataforma para trabajos, es que no tengan bienes gananciales o que estén sujetos también al registro. También que exista una renuncia expresa de cualquier forma de asistencia familiar, ¿no? Entre esos son los requisitos. Una renuncia expresa a cualquier forma de asistencia familiar por parte de ambos cónyuges, es decir, ambos tienen que firmar ese documento para poderse divorciar notarialmente. Entonces, acerca de los bienes gananciales, ¿a qué nos referimos con bienes gananciales? ¿Será que alguien puede participar, estimados colegas? ¿Alguien? ¿Alguien puede leer, por favor, en la ley 603 el artículo 206, por favor? Hola, hola. El 206, por favor. ¿Nadie? Bueno, eh, voy a anotar a los que participan. Bueno, con relación al divorcio notarial, también vamos a manifestar de que, bueno, habíamos dicho de que exista una renuncia expresa de cualquier forma de asistencia familiar por parte de ambos cónyuges. Se tramita ante la notaría de fe pública del último domicilio conyugal, el último domicilio conyugal, con la suscripción de un acuerdo regulador de divorcio. ¿Dónde se va a hacer ese acuerdo regulador de divorcio? En la misma notaría. Ahí les preguntan, ¿no? Si están en desacuerdo, ¿no? O están de acuerdo con el presente divorcio. Cuando no existe el acuerdo prácticamente de poderse divorciar vía notarial, entonces se va a la vía judicial, ¿no? Porque puede ser que digan, no, pero hemos comprado un autito, si bien es cierto que todavía no está nuestro nombre, pero lo hemos comprado los dos juntos, etcétera, pero ya se estaría declarando un patrimonio dentro de lo que es un bien ganancial y estaría entrando a la clasificación, en este caso, de bienes gananciales, ¿no? Entonces, si existiría ese tipo de rupturas o problemas, prácticamente es ahí donde ya tendría que eh, irse a la vía judicial, ¿no? Ahora, cuando decimos que no tengan bienes gananciales, obviamente un bien ganancial es una propiedad que se ha adquirido, pero ya desde el momento en el que los dos, ambas partes han contraído, en este caso, una relación intrafamiliar, desde que ya han unido sus cuerpos, ¿no? Desde, en otras palabras, desde que ya han empezado a convivir. Desde ese momento ellos ya, si es que han adquirido propiedades y no se hayan casado, ya son bienes gananciales. Estos bienes gananciales también, como acá lo que manifiesta es que los mismos bienes gananciales todavía no sean sujetos a registro, es decir, muchas veces compramos, por ejemplo, movilidades que no lo inscribimos, en este caso al RUA, por ejemplo, ¿no? O propiedades que las compramos por compra-venta, pero no lo inscribimos a oficinas de derechos reales. Bien. Ahora, como les había manifestado, ¿alguien puede dar lectura, por favor, al artículo 206 del Código de las Familias? Sí, doctor, buenas noches. El artículo 206 indica procedencia del divorcio o desvinculación.
Parágrafo 1 indica, procederá al divorcio del matrimonio o la desvinculación de la unión libre registrada por mutuo acuerdo, siempre que exista consentimiento y aceptación de ambos cónyuges, no existan hijas ni hijos, o sean mayores de 25 años, no tengan bienes gananciales sujetos al registro y exista renuncia expresa a cualquier forma de asistencia familiar por parte de ambos cónyuges. Se tramita ante la notaría de fe pública del último domicilio conyugal con la suscripción de un acuerdo regulador de divorcio. Ok. ¿Leo completo, doctor, o hasta ahí? Todo el 206, por favor. Ya. Parágrafo segundo. En caso de desacuerdo o contención en uno de los efectos del divorcio, desvinculación, de incumplimiento del acuerdo o de encontrarse irregularidades en el acuerdo que merezcan nulidad, deberá de resolverse en instancia judicial. Parágrafo tercero. La o el notario de fe pública verificará el cumplimiento de los requisitos. Parágrafo cuarto. Una vez que los cónyuges hayan cumplido con las disposiciones exigidas para el acuerdo regulatorio de divorcio o desvinculación, la o el notario de fe pública emitirá testimonio de la escritura pública para su inscripción en el servicio de registro cívico y la cancelación respectiva. Ok, Eso sería, doctor. muchas gracias. Como ustedes pueden observar, el divorcio vía notarial es una alternativa, pero sí tenemos ciertas condicionales, ¿no? Entre ellas, como habíamos manifestado, de que no puedan tener prácticamente más de los 25 años. Aparte de este divorcio prácticamente notarial, tenemos la otra, que es la del divorcio vía judicial. Y es esta, ¿no? Y esta se va a dar siempre y cuando la o el notario de fe pública verificará el cumplimiento de los requisitos. Bueno, seguimos en la notarial, perdón. El notario, cuando revisa el cumplimiento de los requisitos, una vez que los cónyuges hayan cumplido con las disposiciones exigidas para el acuerdo regulatorio de divorcio o de desvinculación, la o el notario de fe pública va a emitir un testimonio de la escritura pública para su inscripción en el servicio de registro cívico para la cancelación respectiva de, en este caso, de el matrimonio, ¿no? La cancelación de la partida matrimonial. Está ahí esto. Bien, continuemos. Vamos a ver otra diapositiva y ahora vamos a ver esta parte del divorcio que es el divorcio judicial y notarial. Al respecto, vamos a decir que el divorcio o desvinculación judicial prácticamente se refiere a la reconciliación que pone fin al proceso y puede oponerse en cualquier estado de la causa, mediante manifestación verbal o escrita, libre o voluntaria de ambos cónyuges ante la autoridad judicial, si aún no hay sentencia ejecutoriada, ¿no? Esta acción de divorcio o de desvinculación se va a ejercer por la o el cónyuge, es decir, cualquiera de las dos partes puede interponer la demanda, o por ambos, ¿no? Por sí o por medio de una representación, es decir, que también pueden nombrar a un representante para que pueda ejercer y realizar este trámite, bueno, este proceso de divorcio judicial. Y prácticamente son procesos sumarios, ¿no? Es decir, son ágiles y rápidos. En el caso de discordia, cuando exista problemas entre ellos después de la reconciliación, la o el cónyuge, en este caso, pueden iniciar una acción de divorcio o de desvinculación. No se olviden que
también pueden ellos reconciliarse, ¿no? Y si es que ya no hay solución y demás, la cónyuge o el cónyuge puede iniciar una nueva acción de divorcio, de desvinculación. Con relación al divorcio o desvinculación judicial, vamos a hablar ahora de su procedimiento. ¿Cómo es que se tiene que proceder al respecto? La demanda podrá ser presentada con o sin un acuerdo regulador del divorcio. Es decir, no es necesario de que haya un acuerdo regulador. Citada la parte demandada con o sin contestación, la autoridad judicial los emplazará a comparecer en el término de 3 meses a objeto de que se ratifique o se desista de su demanda. Fijado día, hora, no se tiene que fijar el día, la hora de la audiencia para la atención, en este caso, al proceso de divorcio o de desvinculación. La autoridad judicial no debe emitir juicio de valor alguno a objeto de una posible reconciliación, ¿no? Porque todavía están en la etapa de poderse reconciliar o de la prosecución del proceso bajo su responsabilidad. En la fecha señalada, de persistir la voluntad de la o el demandante de la desvinculación o de divorciarse, se va a dictar sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial o la unión libre. Si corresponde, se va a homologar el acuerdo regulador, si es que ha existido un acuerdo entre ambas partes del divorcio o de desvinculación, siempre que se encuentre conforme a las disposiciones del presente código. ¿Cuál es el procedimiento? En este caso, el procedimiento va a ser que si no hubiese existido o si no existe un acuerdo regulador, la autoridad judicial obrará conforme a las previsiones del presente código, es decir, las partes por mutuo acuerdo tienen la facultad de renunciar al término de 3 días, perdón, de 3 meses y solicitar día y hora de audiencia para resolver el trámite, en este caso, el proceso de divorcio o de desvinculación. En este caso, si es que no existiera el acuerdo regulador, ¿no? Las manifestaciones de la voluntad dentro del contenido del acuerdo regulador puede estar la manifestación de la voluntad de ambos cónyuges sobre el divorcio o la desvinculación. ¿Cuál es su voluntad de ellos? Es decir, en este acuerdo regulador entrará, por ejemplo, la asistencia familiar para las y los hijos, incluso si se va a dar o se va a otorgar también asistencia familiar, en este caso a la cónyuge, ¿no? Por eh, cierto problema físico que tenga, por ejemplo. Se puede fijar también el tema de la guarda, si va a ser una guarda compartida, guarda total, la tutela de las y los hijos en el régimen de visitas, qué días le van a visitar al niño, de qué hora a qué hora. También se puede establecer en un acuerdo regulador la división y partición de los bienes gananciales, ¿no? Obviamente para su inclusión en oficinas de derechos reales. Con relación a lo que es el tema de la separación personal y la situación de los hijos, en este caso, prácticamente con o sin contestación a la demanda. Y si no existe un acuerdo regulador, la autoridad judicial va a decretar la separación personal de los cónyuges, si aún no están separados de hecho, y va a otorgar en su caso las garantías y seguridades que sean necesarias la autoridad judicial. Es por eso que la autoridad judicial tiene que ser muy cauto en ese tipo de cosas, porque puede existir en un momento una reconciliación y por una sentencia prácticamente ya eh, pueden existir verdaderos problemas familiares, ¿no? Las y los hijos menores quedarán en poder, en este caso, de la madre, ¿no? Con relación a la situación de los hijos, o del padre,
que ofrezcan mayores garantías para su cuidado. Esa es la idea, ofrecer mayores garantías para su cuidado. Deben demostrar un interés moral, material de estos, debiendo el otro cónyuge contribuir a la manutención de los mismos en la forma que la autoridad judicial determine. La guarda de las y los hijos puede ser confiada a otras personas conforme a las previsiones del Código Niña, Niña, Adolescente, con relación al tema de la guarda. La guarda de las y los hijos pueden ser confiada a otras personas conforme a las previsiones del Código Niño, Niña, Adolescente. ¿Ya? Eh, la autoridad, este tema de la guarda lo hemos visto ya en la anterior clase, ¿no? La autoridad judicial determinará la situación, circunstancia de las y de los hijos, teniendo en cuenta que el mejor cuidado y el interés moral y material de los niños, ¿no? Las convenciones que celebren o las proposiciones que se hagan como padres pueden aceptarse siempre que se observe el interés superior de qué? De los niños, del niño, niña, adolescente. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, tal vez para terminar o en este momento. En este momento, doctor, por Ya. favor, desde el día sábado estoy guardando mi consulta. En el divorcio, cuando responde ya la parte demandada, es decir, el juez otorga ya, realiza una resolución de medidas provisionales, ¿no es cierto?, antes de la audiencia. En las medidas provisionales, si existe un menor de edad, la juez o el juez ya dispone, digamos, un monto de asistencia familiar. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Si estas personas se han separado antes y la demandante, en este caso la mamá, ha solicitado la asistencia familiar con otro número de NUREC, pero en el mismo juzgado, y el demandado ha solicitado el divorcio y la juez saca las medidas provisionales, sin embargo, ya existe una carpeta de asistencia familiar en el que la madre está exigiendo un monto determinado por la asistencia familiar y se le ha notificado antes del divorcio, doctor, ¿en cuál es el que vale, si se podría decir, es decir, el de las medidas provisionales o el de la asistencia familiar que ha sido con anterioridad al divorcio? Porque tengo un caso en el que la juez ha dispuesto las medidas provisionales y en audiencia lo ha ejecutoriado esas medidas provisionales, es decir, en la sentencia está que se da por probadas las medidas provisionales. ¿Y dónde queda el interés superior de la niña, niño o adolescente? Siendo que la Convención Internacional de Derechos eh, Humanos. Ujú. eh, nos refiere de que no, de que tiene que prevalecer el interés superior de los niños. En este caso, la juez, las medidas provisionales lo ha dispuesto en junio y la asistencia familiar se ha notificado en el mes de enero. Entonces, la asistencia familiar ya está corriendo solo desde el mes de junio, desde que se ha ejecutoriado la resolución de las medidas provisionales. Un poco complicado, ¿no? La pregunta que yo tengo es la siguiente. Dentro de las medidas provisionales, ¿qué ha dispuesto con relación, en este caso, a la asistencia familiar, la autoridad judicial? ¿De cuánto? Ha dispuesto 500 bolivianos, pero el progenitor vende terrenos y tienen solvencia económica. Y en la asistencia familiar ha solicitado 800 la señora, pero la juez no ha hecho caso a la asistencia familiar, ha dispuesto las medidas provisionales a sabiendas de que había un proceso de asistencia familiar ahí en su mismo juzgado. Entonces, esa es mi pregunta y es mi duda, o es que es así. Ahora está en apelación, doctor, está en segunda instancia ya. Ok, muchas gracias. En realidad, si está en el mismo juzgado, la autoridad judicial lo que debería hacer es tomar en cuenta ella misma, ¿no? El proceso de asistencia familiar donde se estaba solicitando los 800 bolivianos. Y en este proceso de la asistencia familiar, una pregunta, doctora, ¿ya tiene sentencia? Se ha llevado la audiencia y la juez dijo que ya hay unas medidas provisionales, o sea, es decir, se ha llevado la audiencia después del divorcio, porque el demandado
siempre presentaba de que estaba mal, de que no podía asistir. La primera audiencia se ha suspendido y en la segunda audiencia ya era después del divorcio. Entonces, las medidas provisionales lo ha homologado la juez sin, sin considerar que ya había un proceso de asistencia familiar con anterioridad y notificado en febrero, y lo ha homologado esto en julio, en el divorcio, en el proceso de divorcio lo ha homologado las medidas provisionales. Ah, ok. En realidad debería presentarse, en este caso, un incidente de acumulación, ¿no? De los dos procesos, porque se supone que se está hablando de la misma persona, de los mismos niños, etcétera. Y es ahí donde la autoridad judicial debería hacer un análisis, ¿no? Si se estaba solicitando los 800 bolivianos en el proceso de asistencia familiar. Y yo no. Presentado, doctor, pero la juez refiere de que son pretensiones diferentes y no ha aceptado las medidas provisionales, el incidente de acumulación. Lo está llevando por separado la misma juez, pero lo que a mí me extraña es que no haya tomado en cuenta la asistencia familiar, siendo que ese es un derecho primordial para los niños, doctor. Claro. En el otro caso que tú me estás diciendo, en el divorcio, ¿cuánto has señalado de asistencia familiar? 500 bolivianos. Y el mínimo, doctor, 500 bolivianos. Pero nada sería el monto, es que está corriendo desde julio recién, siendo que se ha presentado la asistencia familiar y el año pasado la gestión 23 y se ha notificado en febrero al demandado. Entonces, según la Ah, ley 603, 603. corre la asistencia familiar desde la Desde la notificación. notificación. Exacto, notificación. Exacto. Ahora, una pregunta. Eh, Actualmente me dijiste que en el proceso de asistencia familiar no hay sentencia todavía, no se tiene. Ya hay sentencia, se ha llevado a la audiencia y en la sentencia la juez dice que se va, siendo que hay un caso de divorcio en el que se ha homologado las medidas provisionales y se ha dispuesto un monto para la menor NN, se va a considerar eso solamente, dijo. En mis palabras le estoy diciendo, doctor. Entonces Claro. ya lo ha rechazado la sentencia familiar, lo ha desestimado ya en audiencia y así está la sentencia. Está muy bien que estés La haciendo, sentencia. sí. Bueno, está muy bien que estés haciendo tu apelación, porque prácticamente, evidentemente, el interés superior siempre va a ser el niño y la niña, ¿no? Y como habíamos visto en la anterior clase, se tiene que precautelar distintos aspectos, el tema de su manutención, de su alimentación, de su educación, de su ropa, su vestimenta, etcétera, etcétera. Y para ello, obviamente, por eso la normativa ha dispuesto desde que a partir de la notificación que se le hace en un proceso de asistencia familiar, la persona demandada ya tiene la obligación de poder prácticamente empezar a cancelar el monto demandado sin que todavía se esté fijando, ¿no? La cantidad. Es decir, ya desde ese momento hasta que exista la sentencia, obviamente con un monto X, ya se debería cancelar. Por esa parte me parece muy bien que estés haciendo la apelación, toda vez de que en el proceso de divorcio, se tenía que estipular, en este caso, de que si bien es cierto de que también se ha homologado dar una asistencia de 500 bolivianos, pero, ¿no? En el anterior proceso había una notificación de hace no sé cuántos meses atrás o años atrás, que es el cual debería tomarse en cuenta y no recién a partir del proceso que se estaba haciendo de desvinculación, en este caso de divorcio. Entonces, eso es lo que procede, doctora. Está muy bien que usted esté haciendo la apelación porque la normativa es clara, ¿no? Desde la notificación nos establece. Me parece que hay algo de parcialidad por ese lado, ¿no? De la autoridad judicial. Sí, doctor. Gracias, doctor. Ya, autorita, gracias. Divorcio o desvinculación judicial. El artículo 207 establece que las personas que pueden ejercer la acción, en este caso la acción de divorcio o de desvinculación, se ejerce por la o el cónyuge o por ambos, por sí o por medio de representación. El artículo 208 establece sobre la extinción por reconciliación, es decir, de que la reconciliación pone fin al proceso y puede oponerse en cualquier estado de la causa, mediante manifestación verbal o escrita, libre y voluntaria de ambos cónyuges, ante la autoridad judicial
Y si aún no hay sentencia ejecutoriada, todavía también se puede, ¿no? Entonces, antes de que se emita la sentencia, las personas, en este caso la pareja, puede manifestarse ante la autoridad judicial para establecer de que no quieren divorciarse y sí quieren reconciliarse y quieren darse un tiempo para poder ver cómo es que llevan esa relación. Una nueva acción de divorcio en el caso de, por ejemplo, cuando hay discordia después de la reconciliación, en este caso, una vez que ya ha existido la reconciliación, la o el cónyuge puede iniciar una acción de divorcio o de desvinculación. Esto porque ya se dan cuenta de que las cosas ya no marchan bien, ¿no? Es decir, de que se han dado ya una oportunidad para poderse reconciliar, no se entienden, no se comprenden y ahí cualquiera de las partes puede iniciar una nueva acción de desvinculación. Ahí ya no hay nuevamente el tema de reconciliación, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Se va a presentar la demanda, esta va a poder ser presentada con o sin un acuerdo regulador, como lo habíamos mencionado en la diapositiva de divorcio o de desvinculación. Se va a citar a la parte demandada con o sin la contestación, ¿no? Entonces se le cita, posteriormente obviamente que hará su contestación la parte demandada, la autoridad judicial los va a emplazar a comparecer en el término de 3 meses a objeto de que se ratifique o se desista de su demanda, fijando día y hora de audiencia para la atención de los trámites de divorcio de desvinculación. En este caso también la autoridad judicial no debe emitir juicio de valor alguno a objeto de una posible, como habíamos mencionado, reconciliación que pueda existir por la prosecución del proceso, en este caso bajo su responsabilidad de la autoridad judicial, si es que quiere continuar con el proceso, ¿no? En la fecha señalada de persistir la voluntad de la o del demandante de la desvinculación o del divorcio, se va a dictar sentencia, declarando prácticamente, en este caso, disuelto el vínculo matrimonial o la unión libre que se tenía. Si corresponde, se va a homologar el acuerdo regulador de divorcio o la de desvinculación, siempre que se encuentre conforme a las disposiciones del presente, en este caso, código, que es la ley 603. Si no hubiera un acuerdo regulador, la autoridad judicial va a obrar conforme a las previsiones que establece nuestro código. En este caso, la ley 603. Las partes de mutuo acuerdo tienen la facultad de renunciar al término de 3 meses y solicitar día y hora de audiencia para resolver el trámite de divorcio de desvinculación, ¿no? ¿Cuál es generalmente el contenido de un acuerdo regulador? Ya lo hemos visto en la anterior diapositiva también. Vamos a recordar un poco. Es la manifestación de la voluntad de ambos cónyuges sobre el divorcio de desvinculación. Se va a tocar también el tema de asistencia familiar, la guarda, la tutela, lo que hemos dicho, la división y partición de bienes gananciales. Obviamente que esta división y partición de bienes gananciales se tendrá que hacer un análisis específico sobre la superficie. Supongamos que es una propiedad de 200 metros, ya no es una propiedad divisible, ¿no? Entonces, lo que la autoridad judicial va a empezar a hacer ante su criterio es ordenar el remate del bien inmueble para que se pueda disponer ya un monto económico a objeto de que pueda ser en calidad eh, de pago por ese bien, ¿no? ¿Por qué? Porque en distintos municipios, propiedades que no sean mayores a 200 metros son indivisibles, a no ser que hayan ingresado a la amnistía, ¿no? En la ciudad de La Paz tenemos propiedades desde 90 metros, por ejemplo. Entonces, esos 90 metros ya son menos de 90, ya no son divisibles, ¿no? Entonces, para esas propiedades que han sido divisibles, supongamos que era 180 metros y se han dividido a 80, 2 por 6, 18, 180 metros y se han dividido en 60, muy poco, ¿no? 70, 80 metros tendría que ser lo mínimo prácticamente de superficie, pero tampoco Derechos Reales va a aceptar una inscripción. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que hacer es el trámite
de división y partición de bienes. Este trámite de división y partición de bienes, obviamente que lo tienen que hacer a través con un notario expresando su voluntad de hacer la división y partición. En este caso, con la resolución judicial tendrá que ser, pero sabemos que el notario va a protocolizar, lo van a llevar a la alcaldía y la alcaldía no va a querer entregarles la división y partición. Es decir, el plano y certificado de lote con la resolución de división y partición. ¿Por qué? Porque no puede ser que esté en época de amnistía. Cuando hay época de amnistía, sí se puede regularizar ese derecho propietario. Entonces, la autoridad judicial, para evitar esos problemas de la división y no división, cuando son superficies pequeñas, lo que generalmente hace es rematar el bien inmueble. Con la relación a la separación personal y situación en este caso, de los hijos y de las hijas. En este caso, con o sin la contestación de la demanda, y si no existe un acuerdo regulador, la autoridad judicial va a decretar en este caso la separación personal de los cónyuges, como hemos manifestado en nuestra diapositiva. Si aún no están separados de hecho, y va a otorgar en su caso las garantías y seguridades, en este caso, que sean necesarias para las personas. La autoridad judicial va a determinar la situación, la circunstancia, la situación de las y de los hijos, teniendo en cuenta el mejor cuidado que es el interés moral y material de estos, ¿no? Moral y material de los hijos. Las convenciones que celebren, a las proposiciones que se hagan, en este caso a los padres, al aceptar siempre que se observe el interés, en este caso, como decía nuestra colega que anteriormente ha intervenido, el interés superior de los niños y de las niñas. Entonces, la autoridad judicial tiene un rol que jugar, un rol muy importante en este punto, ¿no? Para velar el mejor desempeño de los niños. Es por eso que estoy en total desacuerdo con esa autoridad judicial, porque no ha obrado conforme a este principio que es el interés superior del niño. Las y los hijos menores quedarán en poder de la madre o del padre que ofrezca, en este caso, mayores garantías para el cuidado del niño y de la niña. Un interés moral, un interés material de estos, debiendo el otro cónyuge, en este caso la otra persona, contribuir de manera, en este caso, para la manutención de los hijos, la forma de la que la autoridad judicial determine, la guarda de las y de los hijos. O en quién van a confiar en el tema de la guarda, ¿no? De qué familiares, etcétera. Si es que existen problemas entre ellos, si los papás están en situación de calle. Son muchos aspectos, ¿no? Que se tiene que hacer un análisis y obviamente tendrán que pasar la asistencia familiar en este caso. También se hará el análisis como, conforme a lo que hemos manifestado en la anterior clase, los abuelos, por ejemplo, ¿no? Los hermanos, etcétera. La autoridad judicial puede dictar en cualquier tiempo de oficio, a petición de parte, las resoluciones modificatorias bueno, que se van a requerir, en este caso, con relación al interés de los niños. En cualquier momento, la autoridad judicial puede dictar, eh, o de oficio, en este caso, resoluciones modificatorias siempre en beneficio de los niños. Si de los antecedentes la autoridad judicial identificara la existencia de los indicios de tentativa, complicidad o instigación al delito de uno de los cónyuges, cuando existe la instigación, tentativa de dañar, etcétera, a uno de los cónyuges contra la vida o la integridad física, psicológica, la libertad sexual, por ejemplo, trata y tráfico que quiera realizar del lado del otro cónyuge, sus descendientes, ascendientes o parientes colaterales hasta el cuarto grado deberá disponer las medidas necesarias de protección a la demandante o demandado y a sus hijas y a sus hijos. Entonces, eso es real, ¿no? Y se ve que cuando existe una separación, eh, del núcleo familiar, del papá y de la mamá. A veces ya la mujer o el hombre se consigue rápido una familia,
segunda pareja, y es ahí donde empiezan los celos, los problemas, agarrarse entre ellos y demás, y por eso, para que no existan futuros problemas que puedan acarrear en temas legales, penales, etcétera, para llegar a los golpes, entre otros, la autoridad judicial va a disponer, en este caso, lo que manifiesta, ¿no? Que son las medidas de protección de la demandante o del demandado en beneficio de los hijos y de las hijas. Eh, en este tipo de casos había un problema con relación a lo que hacíamos análisis también con relación a la ley 348. La ley 348 dentro de sus disposiciones de medidas de protección también establece, ¿no? De que la persona demandada no podrá acercarse a la persona demandante, incluso a sus descendientes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo les pregunto en este caso. Tenemos un proceso penal, ¿no? Un proceso penal que nos han aperturado por violencia psicológica y la autoridad fiscal dispone en este caso que la persona abandone la propiedad del lugar, que, eh, que no se le pueda acercar a la persona, en este caso demandada, que se protege incluso el tema de que no se les pueda acercar incluso a los descendientes. Supongamos que tenemos una resolución con varios temas, ¿no? En este caso, supongamos que también existe un proceso de guarda, ¿no? Que alguien ha hecho un proceso de guarda, uno de los dos. Eh, Se interrumpe el proceso de guarda cuando ya existe un proceso en materia familiar, en materia penal. ¿Qué me dicen, estimados colegas? Los escucho. Hola. Doctor, buenas noches. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Es que estamos aquí en el transporte y creo que todo el mundo está viendo el partido de Bolivia. No se escucha, no tengo buena escucha, por favor. Ya. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si tenemos un proceso en la vía penal, en este caso por violencia psicológica, en la cual la autoridad fiscal dispone de que la persona, el agresor en este caso, pueda desalojar la habitación, el lugar donde vive, no puede, le pone medidas de restricción para que no pueda acercarse, en este caso, a la persona que ha demandado, a ella y a sus descendientes, en este caso a sus hijos. Pero casualmente existía otro proceso en materia familiar, en este caso el proceso de guarda en el cual ya estaba avanzando el proceso de guarda, ¿no? En el cual estaba agarrando y estaba ganando, por ejemplo, el varón, porque no se olviden para el tema de la guarda, lo que nos piden es de que el que mejor condiciones puede otorgar, en este caso, al niño o a la niña para demostrar el interés superior del niño. En este caso, la pregunta es, ¿qué pasaría con el proceso de la guarda, ¿no? Que es un proceso familiar, obviamente, y este otro proceso penal? ¿Interrumpe el proceso de la guarda? Esa era la pregunta. Ya. Buenas noches, doctor. En mi opinión personal considero que sí, pero ¿en base a qué? A que toda resolución que tenga que ver con el interés superior de las niñas, niños o adolescentes es pues modificable en cualquier momento. Es decir, no existe una sentencia que sea de por vida o mientras dure la minoría de los niños. Habida cuenta de que siempre se va a verificar cuál es el interés superior de los niños y a pesar de que exista una sentencia o un acuerdo de guarda, si hay un hecho nuevo de violencia que modifique esta situación de aparente paso o conciliación que tenían las partes para definir una guarda compartida, si existe un nuevo hecho de violencia o una sospecha de un hecho de violencia, porque no está probada, sino que son medidas provisionales, entonces, esta última determinación es la que deberá respetarse y deberá comunicarse inmediatamente ante el juez de familia para que tome conocimiento de esta situación. Entonces, considero siempre que bajo el principio de la modificación continua o de la verificación o revisión continua de las disposiciones que velen por el interés superior del niño, cada nueva decisión deberá ser acatada. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Centeno. Sí, evidentemente es así, ¿no?
prácticamente el proceso penal interrumpe el proceso de materia familiar que se estaría realizando hasta que concluya el proceso penal, pero no lo hacen de oficio, ¿no? Tienen que dar a conocer. Es decir, una de las partes tendrá que informar de que ya existe un proceso eh, que se ha iniciado en materia penal y que como medidas de restricción han hecho a que el hombre no se pueda acercar ante la demandante ni a su hijo, ¿no? Es decir, a sus descendientes. Entonces, prácticamente por eso tocábamos la anterior, bueno, las primeras clases, este análisis y decíamos de que muchas mujeres, en este caso que tienen algunos problemas, ya no deciden irse a un proceso de guarda o un proceso de, etcétera, en otros procesos familiares, sino simplemente directamente o de asistencia familiar. En este caso se van directamente a un proceso penal porque es más rápido, a sola denuncia. Tú vas a denunciar automáticamente ya como medidas de restricción, ya sale toda una lista, ¿no? Para que el varón no pueda ejercer ciertos derechos que tenía con su familia. Representación por poder. En este caso, la representación por poder también se puede dar en los casos de divorcio, de desvinculación, perdón, de la unión, se puede realizar por medio de representaciones con poder especial, otorgado obviamente por un notario de fe pública o ante una autoridad competente, en este caso, por la mención que se expresa, ¿no? ¿Para qué? Para que continúe con los procesos legales correspondientes para para el divorcio. Ahora, ¿cuáles son los efectos del divorcio que nosotros vamos a ver si es que nos vamos a ir a un proceso de divorcio? Prácticamente los efectos que los cuales vamos a incurrir y vamos a ver son que el divorcio o la desvinculación tiene un efecto desde su registro en el servicio del registro cívico, ¿no? Prácticamente es la cancelación de la partida matrimonial. Pero una vez que cancelamos la partida matrimonial, ya no vuelves a ser soltero, ¿no? Porque ya no vuelve a decir soltero, sino y dice divorciado. Entonces, una sola vez se es soltero, ¿no? Asistencia familiar al cónyuge. Con relación a la asistencia familiar, en este caso al cónyuge, si es que demuestra prácticamente de que no tiene las capacidades y la normativa nos establece que si uno de los cónyuges no tiene medios suficientes por estar en situación de salud grave, por ejemplo, o muy grave, la autoridad judicial va a fijar asistencia familiar en las condiciones previstas por el artículo 116 de este código, ¿no? Del Código de las Familias. ¿Alguien puede leer, por favor, el 116? Habla el artículo 116 habla sobre la asistencia familiar y establece en su parágrafo primero que la asistencia familiar se va a determinar en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quien o quienes deban prestarla y será ajustable según la variación de estas condiciones. La autoridad judicial va a fijar la asistencia familiar en un monto fijo o porcentual o por equivalente en modo alternativo o de forma excepcional. La capacidad de otorgar la asistencia familiar será apreciada en forma integral en los medios que demuestren sus ingresos periódicos, salariales u otros. Esto conforme a las boletas de pago que se van a presentar, ¿no? Y a las declaraciones impositivas que hacen, ya sea en la Procuraduría General del Estado y otras acreditaciones que se tengan, ¿no? Porque no se olviden que en la Procuraduría General del Estado lo que se hace
perdón, en la Contraloría, ¿no? Porque en la Contraloría, ahí nosotros hacemos el registro de en qué institución pública estamos trabajando y cuál es nuestro haber. En los casos en que exista un ingreso mensual o igual o menor al salario mínimo nacional, sea fijo o no, en estos casos en el que el ingreso anual sea equivalente por el mes salario mínimo, el monto calificado no va a poder ser menor al 20% del salario mínimo nacional y se va a incrementar si es que va a existir más de un beneficiario o beneficiaria, ¿no? Esto de acuerdo a las necesidades que tengan las familias. Se presume que el padre o la madre tiene condiciones de salud física y mental para generar recursos económicos para cubrir la asistencia familiar de la y los beneficiarios. Mientras no demuestren lo contrario, que están incapacitados, en este caso la autoridad judicial no puede fijar una asistencia familiar de un porcentaje menor a lo establecido en el parágrafo que hemos leído anteriormente. No se considera justificación también para la reducción o para el incumplimiento de la asistencia familiar a favor de, de los hijos, en este caso, que la persona tiene la guarda que haya sido establecido en una nueva relación de pareja, ni el orden de los apellidos consignados en el certificado de nacimiento. Entonces, vamos a volver a hablar sobre el tema de la asistencia familiar del cónyuge y vamos a decir de que esta obligación va a cesar cuando la o el cónyuge beneficiario va a constituir un nuevo matrimonio, ¿no? Entonces, si constituye un nuevo matrimonio, ahí ya la asistencia familiar obviamente que va a cesar, o la unión libre que ella tenga o él tenga, cuando va a mejorar su salud, también puede quedar sin efecto, como el empoderamiento de la situación económica del la o el cónyuge, como o del obligado, o por el fallecimiento, o la presunción de fallecimiento, o cualquiera de los dos en este caso, ¿no? Separación personal y situación de los hijos. La autoridad judicial puede dictar en cualquier tiempo de oficio o a petición de las partes una resolución modificatoria, como lo establecido. Si de los antecedentes de la autoridad judicial identificara la existencia de los indicios de tentativa, complicidad o instigación del delito y demás, la autoridad judicial tiene toda la obligación de emitir medidas de protección, en este caso, a la demandante o el demandante en favor de los hijos y de las hijas. Entonces, todo eso se va a registrar, obviamente, ahí tenemos el CERESI, tenemos el tema de la asistencia familiar. Si uno de los cónyuges no tiene medios suficientes por estar en situación de salud grave o muy grave, la autoridad judicial le fijará la asistencia familiar en las condiciones previstas en el artículo 116 que ya hemos dado lectura, y esta obligación va a cesar cuando el cónyuge o beneficiario, habíamos dicho, va a mejorar su situación económica, social o cuando va a contraer nuevas nupcias. Esta visita o supervisión de la tutela, en este caso, eh, a favor de los hijos, va a ser cuando la madre o el padre que no ha obtenido la guarda tiene el derecho y el deber de visita en las condiciones que fije la autoridad judicial y el de contribuir al desarrollo integral de las y de los hijos. Si existiera un informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que establezca que existe un grave riesgo para la integridad de las y de los hijos o alguno de ellos, se va a suspender el régimen de visitas a favor, en este caso, de la persona, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a dar esto? Cuando prácticamente se va a constatar la defensoría de que el padre, por ejemplo, tiene intenciones de poderse fugar del país con el niño o de prácticamente de que le ejerce una violencia psicológica contra el niño, entre otros antecedentes. La visita y la supervisión
como la tutela. En caso de que la o el hijo no quiera compartir con su padre o su madre, se debe respetar su decisión siempre que existan causales justificadas, ¿no? Entonces, vamos a generalmente siempre hacer caso a los niños y cuando no los hacemos caso es donde ya empezamos a tener problemas porque muchas veces los niños, no todos, ¿no? Algunos no van a quererse acercar al padre, por ejemplo, porque le ha visto que es una persona que psicológicamente está dañado, de que delante de sus hijos tienen relaciones sexuales, por ejemplo, y eso causa un daño psicológico para el niño y cuando ya no quieren más acercarse a los papás, en este caso al padre, que le hemos dado esos antecedentes, ese derecho se tiene que respetar del niño, ¿no? Entonces el niño informará del por qué ha tomado esa decisión y la autoridad judicial obviamente que tiene que respetar la decisión del niño. Si la guarda se confía a los ascendientes o a los hermanos de los cónyuges, en este caso para la guarda, o a un tercero, se va a aplicar respecto a estos las reglas de guarda o tutela contenidas en las disposiciones establecidas en el Código de Niño, Niña, Adolescente. En los casos en los cuales la madre o el padre que ha obtenido la guarda y ésta no permita de forma recurrente por 3 veces consecutivas, es decir, por 3 veces consecutivas, no le deja ver al niño, no sé, que el timbre, que no había luz y no había timbre y no te hemos podido escuchar y por eso no ha bajado el niño, que justo ha tenido un partido de fútbol y se ha salido rápido, le hemos tenido que llevar rápido, que justo, ¿no? Etcétera. Excusas. Eh, el derecho de visita previa verificación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la autoridad judicial, en este caso, cuando no nos dejan ver por 3 veces, puede revocar la guarda y la va a confiar esa guarda a favor del demandante o de la demandante. La guarda compartida. Esta guarda compartida es un régimen de vida, ¿no? De vida que va a procurar estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados. En la crianza, en la educación, van a ver el tema de la educación, van a ver de y todo esto se tiene que hacer mediante un acuerdo voluntario que asegure una adecuada estabilidad y continua de la formación, del aprendizaje, de la alimentación y de las necesidades básicas del niño como un fin de interés superior. Este acuerdo va a establecer la frecuencia con la que cada progenitor va a mantener una relación directa y regular con los hijos y las hijas. El sistema de asistencia familiar bajo la supervisión del equipo interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Entonces, el acuerdo establecerá la frecuencia con la que cada progenitor va a mantener una relación directa y regular con los hijos y las hijas. Esto en el sistema de asistencia familiar. ¿Y por quién va a estar supervisado de la ejecución de todo esto? Va a ser supervisado por un equipo interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez. Un poquito complicado, ¿no? Pero importante ello, toda vez de que en ese acuerdo se tendrá que establecer la forma en la cual van a tratar de dar una mejor calidad de vida al niño y a la niña. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de oficio, la madre o el padre o ambos van a poder solicitar el cese de la guarda compartida, ya, de oficio, cualquiera de las partes, cuando la situación no garantice la estabilidad y la continuidad para la integridad de las y de los hijos, en cuyo caso la autoridad judicial va a tomar las medidas necesarias para la protección de las hijas y de los hijos. Puede ser, ¿no? Como nos decía la doctora Centeno, en anteriores clases y otros colegas, de que en un comienzo estemos bien, ¿no? Ya una semana tú, una semana yo, qué sé yo. Ya, pero ya tú le llevas al colegio, luego la otra semana tú. Pero puede ser que existan ciertos problemas ahí, ¿no?
que el papá siempre le manda con 10 pesos a la escuela y la mamá le manda simplemente con 5 pesos, por ejemplo. Y eso puede hacer a que exista una ruptura de quererse de ganar a la hija para que se quede con el otro, con el otro. Y eso puede ocasionar un problema interno familiar, ¿no? Ah, vos que le quieres agarrar a mi hija a la fuerza, dando esos regalos y demás, y es ahí donde puede existir un problema y se puede solicitar el cese de la guarda compartida. Bien, el partido va a estar tenaz, ¿no? Autoridad parental de derecho de visita y supervisión. Veremos esta parte más. La autoridad parental con relación al derecho de la visita y la supervisión, en este caso, y la tutela, va a ser cuando la madre o el padre que no ha obtenido la guarda tiene el derecho y el deber de visitar en las condiciones que fije obviamente la autoridad judicial y el de contribuir en el desarrollo integral de los niños, ¿no? Entonces la autoridad judicial va a ordenar a que la parte que no haya obtenido la guarda pueda visitar al niño o a la niña. Si existiera algún informe de la Defensoría, como lo hemos manifestado de adolescencia, que establezca que existe un grave riesgo para su integridad, obviamente que se va a suspender el régimen de visitas. En los casos en los cuales la madre, como habíamos dicho, no le deje ver al padre por 3 veces consecutivas, obviamente, mediante un informe de la Defensoría de la Niñez, se puede revocar el tema de la guarda. ¿Ya? Hemos hablado sobre la guarda compartida y el nuevo matrimonio de unión libre. Luego de que se establezca la desvinculación de las personas, ¿no? Se rompe. Las personas pueden volver a constituir un matrimonio. Es decir, se pueden casar ya con otras personas, ejercer una unión libre, sin condición alguna, con el cumplimiento de los requisitos establecidos, en este caso, en el presente código. Bien, mis estimados colegas, de esta manera damos por concluido prácticamente nuestra clase del día de hoy, agradeciéndoles y felicitándoles por las actividades que van realizando cada uno de ustedes. Yo me quedo ahí, mis estimados colegas, conmigo nos vemos hasta la siguiente clase que voy a sugerir, por favor, debemos una clase que sería bueno que lo llevemos este día jueves. Si es que no tiene alguien algún problema o dificultad, yo muy agradecido por terminar ya la clase que hemos suspendido para este jueves. ¿Ya? Bien, voy a escuchar sugerencias en el grupo también y si no hay ninguna sugerencia, directamente nos estaríamos viendo el día jueves a la misma hora, que sería las 7:30. Mis estimados compañeros, un gusto haberlos visto por este medio. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí sería bueno pasar clases el siguiente jueves para que, me imagino que la clase hoy día ha sido un poco más corta porque están con otras actividades también, pero creo que hay mucho todavía que podemos hablar con respecto a este tema de la asignación de la asistencia familiar y la división y partición de bienes, porque hay mucho que abarcar. Por ejemplo, el tema de la asistencia, que la gente cree que a veces es el 50 y 50 por cada padre, ¿no? Y hay muchos puntos o factores que considerar, por ejemplo, el tiempo de dedicación y otras cosas. Me gustaría que se pueda tocar un poco más de este tema en la siguiente clase. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Buenas noches.